Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas, y en esta ocasión vamos a hablar de modelos de sistemas en tiempo discreto y en particular pues de las ecuaciones en diferencias finitas, que son el análogo de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias modelan cierta clase de sistemas en el tiempo continuo, mientras que las ecuaciones en diferencias finitas pues son capaces de modelar ciertas ecuaciones. Es el equivalente de las ecuaciones diferenciales, pero ahora en el tiempo discreto. Entonces vamos a partir del concepto de la serie de Taylor, aquí expresado para una señal del tiempo continuo. Nosotros tenemos la señal f de t. Podemos pensar que esta es la gráfica de la señal f de t. Y entonces lo que la serie de Taylor dice es que si nosotros conocemos la información de la señal f y de todas sus derivadas evaluadas en un punto, digamos el punto t0, entonces nosotros podemos conocer cuál es el comportamiento de esta función f de t cerca de este punto constante en el tiempo seleccionado, t0. Entonces podríamos encontrar pues aproximaciones polinomiales de orden 0, de primer orden, o sea por una línea recta, de segundo orden por medio de una parábola, tercer orden por medio de una cúbica, de tal manera que pues podamos obtener una representación de esta señal original. Solo conociendo la información de t0, cuánto vale f en t0 aquí y cuánto valen sus derivadas, entonces nuestra aproximación va a tener un rango de validez entre más términos de esta serie consideremos. Por supuesto, si consideramos todos los términos hacia el infinito de todos estos términos, pues tendríamos la función f de t. En la mayoría de los casos prácticos pues no vamos a poder contar con todos los datos de cuánto valen las derivadas de esta señal en este punto. Hay funciones para las cuales sí se sabe cuál es ese valor, y entonces ahí podríamos establecer una serie que pues se puede resolver o se podría resolver por alguno de los métodos que se conocen, en los cuales las series convergen, como por ejemplo los de la serie geométrica o las series telescópicas o cosas parecidas a esas. Pero en general pues no vamos a poder contar con estos datos casi siempre. Entonces pues nos tenemos que conformar con una cantidad finita de datos en esta serie. No todos los términos, no el infinito de los términos, sino hasta algún número posiblemente grande, pero pues muchas veces con la aproximación lineal es más que suficiente. Pero en este caso nuestro objetivo no es establecer aproximaciones lineales. Nuestro objetivo es entender un poco acerca de esta serie de Taylor, cómo la podemos trasladar para aproximar derivadas en el tiempo continuo por medio de otras cantidades llamadas diferencias finitas, que son inherentemente del tiempo discreto. Entonces, bueno, aquí primero que nada vamos a imaginar que tenemos nuestra señal evaluada en ese tiempo. Entonces esta línea amarilla tiene una amplitud f de t0, sería f evaluada en t0, y la aproximación de primer orden pues sería una línea constante. Nosotros podemos darnos cuenta que esta constante no aproxima suficientemente bien la función más que alrededor de este punto, pero si nos alejamos un poco pues ya vemos una diferencia considerable entre la señal y la aproximación de orden 0, que es solamente el valor por el cual pasa nuestra función en ese instante. Entonces lo que hacemos a partir de ahí es incluir la primera derivada. Entonces si ahora además de este término incluimos la primera derivada, pues entonces nos vamos a dar cuenta que la aproximación que nos queda es una línea recta, sería una de primer orden, sería una recta que pasa por ese punto, la recta tangente, y aquí pues podemos darnos cuenta que la aproximación es válida en un rango mayor. Esto es que desde luego la función f de t original permanece cerca de la primera aproximación por la serie de Taylor en un rango todavía más amplio,
ciertamente aquí hay un rango en el cual se parecen, y empezamos a ver discrepancias entre la serie y la función original, pues después de algún intervalo. Por supuesto, eso se empieza a corregir si nosotros ahora además consideramos un término cuadrático, que sería una parábola. Entonces ahí lo que tendríamos sería que tendríamos una función, digamos así, a ver si me sale, más o menos con una tendencia parabólica que aproxima la función pues en un intervalo más amplio. Aquí en el dibujo hacia la derecha ya no sabemos qué está haciendo la señal f de t, pero si nosotros continuamos la tendencia de la parábola, pues nos vamos a dar cuenta que igual va a haber un rango en el cual la variación entre la diferencia pues entre la señal y la serie de Taylor ya es grande, ya no es una aproximación válida, pero sin duda el incremento crece cada vez más. Entonces el intervalo en el cual la aproximación es válida es cada vez superior, y pues como seguramente ya se están imaginando, si nosotros incluimos el tercer término, o sea el término de orden cúbico, pues vamos a obtener una aproximación por medio de un polinomio cúbico que más o menos va a tener, podríamos pensar que más o menos iba a tener un comportamiento como este. Entonces aquí, para ilustrar más o menos a qué nos estamos refiriendo, sabemos que los polinomios cúbicos tienen esa figura como de S. Entonces aquí tendríamos nuestro polinomio cúbico correspondiente, que aproxima la señal en alguna vecindad más amplia. Por supuesto, siguiendo la tendencia del polinomio cúbico, pues aquí vamos a tener este polinomio cúbico difiere ciertamente de la señal original, pero cada vez nuestra vecindad de aproximación es más amplia. Entonces, si nosotros incluimos el infinito de estos términos, pues vamos a lograr en teoría reconstruir toda la función exactamente, y por eso aquí tenemos este signo de igualdad. Bueno, entonces vamos a pensar qué sucede si nosotros evaluamos un instante después con un incremento constante en la amplitud. Es decir, si nosotros aquí obtenemos estas evaluaciones, nos ponemos antes, es decir, una diferencia delta t, una constante que determinamos, delta t en el tiempo. Entonces evaluamos la función en f de t0 menos delta t. Esa sería la amplitud que tenemos aquí dibujada en el lado izquierdo. Por otro lado, si caminamos hacia adelante ese mismo incremento de tiempo, delta t, pues evaluamos la función en t0 más delta t. Entonces vamos a decir que esta cantidad está adelante y esta cantidad está atrás. Y pues esta está en el centro. Precisamente si nosotros observamos la naturaleza de estos términos que vemos aquí dentro del paréntesis, pues es una diferencia. Si nosotros restamos t0 más delta t menos t0, pues vamos a obtener delta t. Si nosotros restamos t0 menos delta t, pues también vamos a obtener delta t. Entonces vamos a reemplazar estos términos por delta t. Pero hay que recordar que hacia adelante tenemos que sumar y hacia atrás tenemos que restar este delta t. Entonces es importante conservar el signo que utilizamos dependiendo si nos queremos desplazar hacia adelante o nos queremos desplazar hacia atrás. Ok, entonces vamos a establecer lo siguiente. Si escribimos la serie de Taylor, pero utilizando incrementos en el tiempo, en este caso yéndonos hacia adelante, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a escribir así: serie de Taylor hacia adelante.
Ok, entonces aquí tenemos la expresión de la serie de Taylor hacia adelante. Ya estamos considerando que esta diferencia es delta t, es decir, a mí los valores que no sean que no sean t0 que me interesan están separados una distancia conocida, delta t, del valor del tiempo en el que sí conocemos estos datos, y podemos observar que aquí pues es solamente el desarrollo de los tres primeros términos de esta serie con su término constante. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora en vez de ir hacia adelante hubiéramos querido ir al revés, hacia atrás? Entonces pues vamos a escribir la serie de Taylor hacia atrás. Entonces pues va a quedar algo parecido, pero lo voy a escribir aquí. Ok, entonces aquí tenemos el correspondiente valor de la serie de Taylor hacia atrás, pero aquí hay que notar que el desplazamiento precisamente es menos delta t. Entonces el efecto que esto tiene es que los términos con número de derivada impar, en este caso la primera, la tercera, por acá estaría la quinta, la séptima, etcétera, etcétera, pues van a quedar con potencias impares del -1, es decir, que el signo negativo va a prevalecer, pero en términos con orden par en su derivación, la segunda derivada, la cuarta derivada, la función sin derivar, que sería la derivada de orden 0, van a quedar con signo positivo porque estos exponentes, los números n que sean pares, cancelan precisamente la influencia de este número -1. Entonces lo que va a resultar es que pues vamos a reescribir estas diferencias, esta serie de Taylor hacia atrás, pero pues ya representando con los signos, nos van a quedar signos salteados. Voy a hacer eso aquí abajo, aquí a continuación. Ok, entonces aquí ya tenemos la ecuación que resulta en diferencias hacia atrás. Ya sabemos que aquí vamos a tener pues términos con los términos pares nos van a quedar los términos para n par nos van a quedar positivos, los términos para n impar nos quedan negativos. Entonces, dado a que esta ecuación en rojo y esta ecuación en amarillo es exactamente lo mismo, debido a que es exactamente lo mismo, pues vamos a sustituir esto de aquí. Y pues los signos van a estar salteados, mientras que aquí todos los signos pues, van a ser positivos. Ok, entonces pues hasta aquí no hemos hecho nada raro, más que fijar pues el incremento del tiempo, es decir, yo no quiero estar a una distancia arbitraria, ya sea arbitrariamente lejos o arbitrariamente cerca de t0, quiero estar a cierta distancia, delta t, una constante, tanto hacia adelante como hacia atrás. Bueno, el efecto que esto tiene es que nosotros podemos pues cancelar algunos términos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, solamente los primeros términos de estas ecuaciones, solo los primeros, pues vamos a obtener aproximaciones de primer orden, es decir que pues por haber considerado estos términos y despreciado los términos siguientes, ya no podemos escribir el signo igual aquí, tenemos que escribir un signo de aproximación. Entonces ahora esto es parecido, es aproximado, no es exactamente igual. ¿Qué tan aproximado? Bueno, pues depende de cuánto sea delta t. Hay que recordar que entre más pequeño sea, esta expresión es más parecida a la realidad en ambos casos. Bueno, vamos a despejar la primera derivada de f evaluada en t0 de esta expresión que tenemos aquí en verde. Y entonces pues vamos a obtener lo siguiente: f de t0 más delta t menos f de t0, todo esto sobre delta t. Esto es aproximadamente la primera derivada evaluada en ese punto t0.
Entonces la voy a encerrar aquí en letras de color verde para que para ponerle su nombre adecuado. A este le vamos a llamar análogo de la primera derivada Las derivadas pues son operaciones del tiempo continuo. Es el análogo de la primera derivada, pero en diferencias finitas. En diferencias finitas hacia adelante. Bueno, ¿cuál es el orden del primer término que despreciamos? Pues es de orden 2. Entonces a esta derivada se le estila poner, pues que sí es un análogo, se le pone este símbolo y es de orden 2 en este caso. O sea, este es el primer término que despreciamos. Entonces la precisión pues es en este caso de orden 2, vamos a pensar. Entonces esto, entre más grande sea este número, pues más precisa va a ser nuestra derivada. Vamos a ver eso a continuación. Ok, a veces para no utilizar este signo de aproximación, ya sabemos que es aproximado, que esto no va a ser así todo el tiempo, se utiliza poner dos puntos seguidos de un igual. Esto significa que son análogos. Esto es en el tiempo continuo, de este lado estamos en el tiempo discreto. Si nos damos cuenta, pues de hecho estamos trabajando con muestras del tiempo discreto donde el periodo de muestreo es delta t. Entonces vamos a comentar más sobre eso en un rato más. Pero bueno, vamos ahora a despejar en esta expresión de diferencias hacia atrás. Ok, entonces para hacer eso, pues hacemos lo mismo, pasamos la derivada en esta ocasión. Pasamos esta derivada hacia el otro lado del signo igual, nos traemos esta función de f de t0 menos delta t hacia el lado derecho y dividimos entre delta t. Entonces aquí nos va a quedar que el análogo a la primera derivada es parecido a la expresión que tenemos arriba, pero es un poco diferente. Ahora nos queda f de t0 menos f de t0 menos delta t sobre delta t. Y esta igual, el primer término que despreciamos tiene ese orden, entonces le ponemos así. Y tenemos nuestro análogo en diferencias finitas, pero hacia atrás. Entonces vamos a ponerle ese nombre, análogo de la primera derivada en diferencias finitas hacia atrás. Y nos damos cuenta que el orden, la precisión es similar, o sea, es la misma. Son tan válida una como otra expresión. Aquí, antes de pasar a una idea más interesante acerca de las diferencias finitas, hay que observar esta expresión de ecuaciones en diferencias finitas. Si nosotros quisiéramos calcular la derivada de la función, otra vez como la operación continua que es la derivada de esta función, de esta señal roja del tiempo continuo evaluada en el tiempo t0, pues nosotros tendríamos que escribir algo como esto: la derivada de f de t evaluada en t0 respecto al tiempo, por definición es el siguiente límite. Es el límite cuando delta t tiende a 0 de f de t0 más delta t menos f de t0 entre delta t. Bueno, ¿esto por qué es relevante? Pues si ustedes observan, este término que estoy aquí encerrando en este cuadro rojo
es exactamente el mismo término. Lo único que distingue un análogo en el tiempo discreto de su operación correspondiente en el tiempo continuo, pues es precisamente la presencia de este proceso de límite. Este proceso de límite solo es posible en un dominio continuo de los números, como lo son los números reales, y el tiempo es una variable real. Entonces aparece aquí naturalmente esta diferencia finita, es decir que no es extraño. Era de esperarse que el análogo de las diferencias de la primera derivada en diferencias finitas tuviera esta expresión, puesto que aparece en la definición de la derivada del tiempo. Ok, sin embargo, no es el único análogo que existe. Aquí ya obtuvimos uno que utiliza las diferencias hacia atrás. Además, no es el único que podemos utilizar. Entonces vamos a utilizar la siguiente idea, para lo cual pues voy a intentar cancelar estos cuadros. Ok, y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a restar la ecuación de abajo de la ecuación de arriba. O sea, en símbolos vamos a decir lo siguiente: vamos a hacer f de t0 más delta t menos f de t0 menos delta t. Entonces el primer término pues va a tener todas estas componentes: f de t0 Aquí pues hay que recordar que estamos restando el término de abajo, entonces aquí va a ser negativo, aquí que era menos ahora va a ser positivo, y en el siguiente, que como podemos ver aquí es positivo, pues aquí va a pasar como negativo. Y por supuesto vamos a tener todos los demás términos de un lado y del otro. Aquí vamos a hacer esta operación y entonces aquí vamos a obtener la diferencia f de t0 más delta t menos f de t0 menos delta t. Pero de este lado del signo igual, pues estamos sumando estas componentes. Evidentemente esta y esta se cancelan, y entonces si observamos aquí en estas dos ecuaciones, la verde y la roja, la verde y la amarilla, que me permitió escribir más términos que en esta que tengo aquí, bueno, pues aquí nos va a quedar dos veces este término. Entonces tendríamos dos veces df t0 de t por delta t. Estos se cancelan y el siguiente término va a ser el doble de este término cúbico. Entonces pues el doble sería la tercera derivada, es decir, van a desaparecer los términos impares y nos vamos a quedar con el doble de los términos pares en cada caso. Entonces aquí quedaría, bueno, lo dije al revés, ¿verdad? Nos vamos a quedar con el doble de los términos impares, desaparecen los términos pares, y aquí precisamente el doble es delta t cúbica sobre 3. Y así sucesivamente. Bien, nosotros vamos a despreciar este término, pensando que si delta t es pequeño, pues delta t cúbico es mucho, pero mucho más chiquito. Entonces prácticamente tiende a cero y todos los demás son términos de alto orden. Entonces aquí nos volvemos a quedar con esta función y podemos despejar el análogo de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente:
Si despejamos de ahí la primera derivada, nos vamos a dar cuenta que nos queda f de t0 más delta t menos f de t0 menos delta t sobre 2 veces delta t. Y como mencionamos antes, aquí usamos el símbolo de análogo, 2 puntos igual, este es análogo, pero el orden de los primeros términos que despreciamos pues es 3, entonces aquí tiene precisión 3. Como 3 es mayor que 2, esta aproximación, este análogo de la primera derivada es más preciso que cualquiera de estos dos. Ok, entonces vamos a encerrarlo en un cuadro y vamos a ponerle un nombre. No es hacia adelante, no es hacia atrás, usa las dos, entonces pues es análogo de la primera derivada en diferencias centrales, así se le conoce. Ok, entonces ya tenemos tres formas de aproximar la primera derivada. No son las únicas que existen, desde luego, todavía hay más. Lo que sí es que pues esta expresión en diferencias centrales es más precisa que estas diferencias hacia adelante o las diferencias hacia atrás por un orden. Entonces, un orden de magnitud se conoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo podemos ver que esta función es más precisa en general? Bueno, para hacer eso voy a borrar estos cálculos que hicimos para ilustrar la razón de por qué las diferencias finitas centrales suelen ser, no siempre, pero suelen ser más más precisas en general. Pues vamos a pensar en una función que tenga más o menos este comportamiento. Vamos a imaginarnos una curva de esta naturaleza, y entonces pues vamos a hacer una partición más o menos exagerada en esta ocasión. Vamos a pensar que este sea nuestro punto T0, este desde luego nuestro eje del tiempo, y vamos a pensar que aquí tengamos los correspondientes T0 menos delta t y T0 más delta t. Ok, el análogo de diferencias finitas hacia adelante pues lo que hace es generar este triángulo, que es un triángulo secante, corta esta curva en 2 puntos. Nos vamos hacia adelante, evaluamos f de t0 más delta t, le restamos f de t0 y obtenemos este incremento en el eje de amplitud, y luego lo dividimos entre el incremento del eje del tiempo, que es delta t. Entonces la pendiente que obtenemos es esta que tenemos aquí en el dibujo verde. La voy a representar así como se suele representar la pendiente, que sería la inclinación. Sería la inclinación que tiene esta recta verde. Si nosotros calculamos las diferencias hacia atrás, pues lo que vamos a obtener es esta recta secante que corta en 2 puntos a la curva, a la gráfica de f de t, y lo mismo aquí pues sería el incremento sería f de t0 en este punto menos f de t0 menos delta t,
todo entre el cateto adyacente. Entonces en este caso esta sería nuestra pendiente. Pero siendo honestos, pues la pendiente de esta recta en el punto f de t0, pues en realidad no es ni una ni la otra, es bastante diferente, es una tangente, no es una secante. Eso es lo que representa la derivada, la pendiente de la recta tangente que pasa en ese punto. Entonces esta pendiente en azul pues no es la pendiente en verde, ni tampoco es la pendiente en amarillo. Esta pendiente sí sería la derivada de f respecto al tiempo evaluada en t0. Y la azul sería la verde sería su análogo en diferencias hacia adelante, la amarilla su análogo en diferencias hacia atrás. Pero hay que pensar, bueno, ¿y qué tal si nosotros utilizamos el análogo en diferencias centrales? Pues entonces nos va a quedar este punto, nos va a quedar la tangente, la secante que pasa por estos dos puntos, y nuevamente tenemos f de t0 más delta t, aquí este punto arriba, menos f de t0 menos delta t, nos daría el cateto opuesto. Lo dividimos entre dos veces delta t, que en este caso funciona como el cateto adyacente de este nuevo triángulo que se forma, y pues lo que obtenemos es que esta pendiente tampoco es exactamente de f, o sea, no es la derivada de f en t0, pero sin duda se le parece más. Es decir, el grado de inclinación de esta recta morada respecto a esta recta azul pues es prácticamente el mismo, mientras que con respecto a la recta verde pues difieren bastante, y con respecto a la recta amarilla también difieren bastante. Entonces esta recta azul y la recta obtenida por las diferencias centrales casi son paralelas, casi. Entonces por eso es más precisa en general. Por supuesto se pueden encontrar contraejemplos, pero en general pues es más precisa. Eso es lo que las matemáticas predicen. Ok, habiendo dicho esto, pues vamos a borrar este dibujo y vamos a conservar nuestro análogo en diferencias hacia centrales, pero de la primera derivada. Y ahora vamos a discernir si nosotros podemos encontrar análogos para derivadas superiores. Nuestro objetivo aquí, desde luego, pues va a ser encontrar el análogo de la segunda derivada. Entonces, efectivamente, nosotros podemos, si nos damos cuenta, sumar las dos expresiones y vamos a obtener lo siguiente. Sería f de t0 más delta n, bueno, más delta t. Le sumamos la ecuación de abajo, sería f de t0 menos delta t. Y entonces, como lo estamos sumando, pues nos queda dos veces f de t0, pero ahora los términos de orden impar desaparecen. Este se suma con este, tienen signo contrario, pero son iguales, se cancelan. Y entonces pues vamos a tener que cancelar este y este. Y entonces nos va a quedar el doble de este término de segundo orden. Aquí nos quedaría, pues el doble es cancelar esta fracción entre 2. Y entonces aquí tendríamos la segunda derivada de f de t0 entre dt cuadrado por delta t al cuadrado. Y por supuesto, aquí ¿qué término nos quedaría? Pues nos quedaría el doble del siguiente. El siguiente término aquí sería el de orden cuarto y estaría dividido entre 24, y aquí tendríamos un delta t a la cuarta. Entonces el doble pues queda dividido entre 12, nos quedaría la cuarta derivada de f de t0 con respecto al tiempo por delta t a la cuarta sobre pues 12, porque el siguiente término sería 24, sería el número 4 factorial. Entonces el doble pues es entre 12. Pero estos términos los vamos a cancelar por considerarlos de alto orden. Entonces son términos de alto orden, los vamos a
cancelar, los vamos a considerar despreciables, y eso nos deja con una aproximación aquí con estos términos hasta la segunda derivada. Bueno, si nosotros despejamos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener nuestro análogo de la segunda derivada, pero en diferencias centrales, porque utilizamos tanto las que van hacia adelante como las que van hacia atrás. Entonces aquí pues es inmediato darse cuenta de cuál va a ser el resultado. Si lo escribimos en orden, tenemos que restar así y luego volverle a sumar el que está hacia atrás, y todo esto queda dividido entre delta t cuadrado. Y por supuesto, de cuál es el orden, el primer orden que despreciamos, esa va a ser el término de nuestra precisión, en este caso de precisión de orden 4. Entonces, pues este es otra vez un análogo, pero de la segunda derivada en diferencias centrales. Entonces vamos a ponerle así: análogo de la segunda derivada en diferencias centrales. Ok, entonces ya tenemos un análogo para la segunda derivada. Y así podemos ir obteniendo análogos para las demás derivadas. Nada más, pues hay que recordar que esta no es una igualdad, esto es un análogo, dos puntos igual, es decir que es aproximadamente lo mismo. Si delta t es muy chiquito, es bastante confiable, tiene bastante precisión, y entonces pues podemos utilizar estos análogos para representar ecuaciones diferenciales, trasladarlas al dominio discreto. Bien, para mostrar cómo vamos a hacer eso, pues vamos a borrar algunos de estos cálculos. Antes de traducir exactamente cómo lo vamos a hacer, pues hay que notar que las notaciones que aquí estamos utilizando hasta ahorita no tienen nada que ver con el tiempo discreto. Entonces vamos a conservar nuestro análogo en diferencias hacia adelante, vamos a conservar nuestro análogo en diferencias hacia atrás, vamos a cancelar el texto, vamos a conservar sin el texto nuestro análogo de la primera derivada en diferencias centrales, y desde luego nuestro análogo de la segunda derivada en diferencias centrales. Bien, si nosotros asociamos a f de t0 con f de n, es decir, decimos que el análogo de f de t0, que esto está en el tiempo continuo, es ahora f de n, pues entonces el análogo de f de t0 más delta t, su análogo será f de n más 1. Y el análogo de f de t0 menos delta t será f de n menos 1. Ahora sí se hace más clara cuál es la relación con las variables del tiempo discreto. Por lo tanto, nuestro análogo en diferencias hacia adelante, evaluado en f de t0, y en general pues vamos a pensar que así como t0 ahorita puede ser cualquier valor, cualquier número real, en realidad pues puede ser solamente el tiempo. De hecho ese es el concepto de una variable, ¿cierto? Entonces el análogo de la primera derivada pues lo podemos escribir en términos de f de n, pues finalmente n también es cualquier valor del tiempo discreto. Así que aquí tendríamos
fn más 1 menos fn sobre delta t. Esas serían diferencias hacia adelante. Si lo queremos en diferencias hacia atrás, pues ya se imaginarán que es delta f, bueno, f de n menos f de n menos 1 entre delta t. Si queremos en diferencias centrales, nuestro análogo de la primera derivada lo tomamos de aquí y sería fn más 1 menos f de n menos 1 sobre 2 delta t. Y finalmente nuestro análogo de la segunda derivada del tiempo continuo, pero en tiempo discreto, al pasarlo al tiempo discreto, corresponde con fn más 1 menos 2fn más f de n menos 1, por supuesto, entre delta t al cuadrado. Sin embargo, si los fenómenos de los que estamos hablando no son necesariamente relacionados al tiempo continuo, pues probablemente no tengamos el dato de cuánto vale delta t. Y como los incrementos en el eje del tiempo discreto, que ustedes recordarán, sobre el eje n, pues son números enteros, pues si no tenemos el dato de cuánto es delta t, pues podemos asumir que delta t es igual a 1. Entonces desaparece de todas estas ecuaciones, y la única que nos queda dividida entre 2 pues es esta de aquí, de las diferencias finitas centrales. Pero si no está asociado al tiempo continuo, pues todo este denominador pues no se considera. Lo que es realmente importante es cuál es la diferencia. Si nosotros observamos, pues tenemos que f de n es la señal normal. Aquí tenemos la señal adelantada. Esta es una muestra adelantada, o sea, adelanto fn más 1. Aquí es la señal retrasada, es un retardo. Y como es de un número 1, se les denomina adelanto unitario o retardo unitario. Vamos a ver esos conceptos más claramente cuando lleguemos a la transformada z. Entonces, el orden de una ecuación en diferencias pues tiene que ver con su máximo adelanto menos su máximo retardo. Por ejemplo, aquí el retardo, o sea, la diferencia máxima entre los índices es solo 1, entonces esta es de orden 1. En diferencias finitas, aquí también sería de orden 1. Mientras que esta, la diferencia entre n más 1 y n menos 1, pues es 2, esta sería de orden 2. Lo mismo que esta de aquí, la diferencia, el máximo adelanto es n más 1, el máximo retardo es es menos 1. Entonces, pues sería n más 1 menos n menos 1, pues igual sale que es de orden 2. No hay que confundir el orden con el símbolo de precisión. Esta es otra cosa, es diferente. Entonces, aquí la precisión es 2, aquí la precisión es 3, la precisión es 4. No tiene nada que ver con el orden de diferencias finitas. Eso es otra cuestión. Entonces, sin embargo, va a ser muy claro en el contexto. Vamos a ver que en términos de eso vamos a poder definir el orden de un sistema. Pero para eso pues nos conviene desarrollar las herramientas de la transformada de Laplace y de la transformada z primero que nada. Entonces aquí nada más es recordar que, por ejemplo, si nosotros definiéramos un circuito eléctrico, vamos a pensar en algo como esto rápidamente, antes de que este video se haga por demás largo. La verdad es que ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. Pero bueno, vamos a imaginarnos un caso sencillo, un sistema
que sea un circuito RC. Por ejemplo, aquí tendríamos una resistencia R, aquí un capacitor C, y queremos medir como salida del sistema el voltaje del capacitor BC/T, y nosotros aquí tenemos un voltaje de entrada EDT. Entonces la ecuación en tiempo continuo que describe a este sistema pues sería RC veces primera derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo más el voltaje del capacitor igual a EDT. Por supuesto, este problema está restringido a condiciones iniciales, en las cuales BC de 0 sería el voltaje inicial de la carga que tiene el capacitor. Entonces, esta es una ecuación diferencial del tiempo continuo, es una ecuación diferencial ordinaria, sujeta a condiciones iniciales. Nosotros podemos utilizar este análogo o este análogo para representar esta ecuación diferencial, es decir, asumimos que el análogo de BC de T pues es ahora BC de N. Y entonces estos son parámetros constantes, R por C son parámetros constantes. Asumimos que el análogo de la señal de entrada del tiempo, su análogo, pues va a ser la señal E de N. Muestramos la señal de voltaje, tanto de entrada como salida, y entonces pues traducimos por medio de nuestros análogos. Vamos a utilizar en esta ocasión el análogo de diferencias centrales, y entonces pues vamos a obtener que RC va a ser igual a, si utilizamos el análogo, la primera derivada de diferencias centrales, pues sería RC por ese análogo, que sería BC de N más 1 menos BC de N menos 1 entre 2 delta T. Aquí sí tendremos que tener cuidado con cuánto es delta T, porque estamos muestreando un fenómeno del tiempo continuo a un fenómeno del tiempo discreto, lo estamos convirtiendo. Sin embargo, aquí tenemos más BC del tiempo, aquí sería BC de N igual a E de N. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros podemos representar esta ecuación en forma recursiva. Para hacer eso, bueno, vamos a continuar el cálculo aquí. Tenemos que despejar BCN más 1, que es el que tiene el adelanto máximo. Entonces, esto nos va a ayudar a explicar un poco de la filosofía acerca de esta representación, pero esta que tenemos aquí es una ecuación en diferencias finitas. En contraste con esta, que esta es una ecuación diferencial. Entonces aquí ya tenemos una ecuación en diferencias finitas. Nos damos cuenta que el máximo adelanto es 1 y el máximo retardo también es 1. Entonces 1 menos menos 1 nos da 2. El orden de esta ecuación en diferencias finitas es 2, mientras que el orden de esta ecuación diferencial es 1. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, tiene solo una primera derivada. Entonces no siempre coincide. Cuando nosotros hacemos la transición del tiempo continuo hacia el tiempo discreto, no siempre va a coincidir el orden de las ecuaciones. Por supuesto, si hubiéramos elegido este análogo en diferencias hacia atrás o este en diferencias hacia adelante, nos hubiera quedado también de primer orden en la ecuación de diferencias finitas. Ok, entonces vamos a continuar aquí el desarrollo de este cálculo, nada más para darnos cuenta que vamos a tener RC sobre 2 delta T de BC de N más 1 menos prácticamente lo mismo RC sobre 2 delta T de BCN menos 1 y vamos a despejar. Aquí vamos a tener E de N menos BC de N. Entonces
vamos a intentar dejar sola a BC de n más 1. Para hacer eso, pues voy a borrar estos análogos del lado izquierdo. Y vamos a continuar escribiendo aquí. Nos va a quedar RC sobre 2 delta T de BC n más 1 igual a esta diferencia de la entrada menos el voltaje del capacitor, la enésima muestra, más RC sobre 2 delta T de BCN menos 1. Entonces, cuando despejemos para dejar solito a BCN más 1, aquí pues vamos a obtener 2 delta T sobre RC de la diferencia entre la entrada y la salida, básicamente. Y pues esto se cancela, entonces aquí nos va a quedar nada más BC de n-1. Entonces estamos viendo que la salida siguiente depende de la entrada actual y del estado de los estados presente y pasado del sistema. Entonces esta es una ecuación en diferencias finitas. Desde aquí ya lo era, pero aquí la tenemos expresada en forma recursiva. Esta es una recursión. Entonces el siguiente valor lo calculamos a partir de los valores actuales de entrada y los valores presentes y pasados de nuestro sistema. En este caso es un ejemplo muy sencillo, pero cuando lleguemos a la transformada Z vamos a ver que la elección de este delta T tiene importantes consecuencias sobre la estabilidad de todo este sistema. Entonces, en el tiempo discreto, a pesar de que el sistema del tiempo continuo sea inherentemente estable, aquí podemos alterar la estabilidad del sistema si no seleccionamos bien la tasa de muestreo, el periodo de muestreo. Ok, bueno, una cosa más que podemos notar es que aquí ya dijimos el análogo de f de t pues es f de n. Es como pensar en una aproximación en diferencias finitas pero de orden 0, así como la derivada de orden 0 es la señal sin derivar. Bueno, si nosotros observamos estos coeficientes, incluyendo los de las el análogo de la segunda derivada en diferencias finitas, pues nos vamos a poder dar cuenta que podemos formar un triángulo como este, nuestro famoso triángulo de Pascal. Entonces aquí pues es obvio que 1 es a 1. Aquí tendríamos el de orden 0, sería f de n. Si nosotros queremos el análogo de f de t, aquí en el siguiente pues uno va con un signo negativo, y por ejemplo en diferencias centrales pues el análogo a f punto de t, o sea la primera derivada, sería f de n más 1. Vemos como si este es f de n, este está un poquito hacia adelante, sería f de n más 1 menos f de n menos 1, y por supuesto habría que dividir esto entre 2 delta t. Ahí sí tendríamos que recordar qué es lo que queremos, pero este es el análogo de la primera derivada en diferencias centrales. Y más aún, si queremos el análogo de la segunda derivada en diferencias centrales,
pues hay que recordar que tenemos el que está hacia adelante menos el que está central más el que está hacia atrás, y entonces tenemos f de n más 1 menos 2 veces f de n más f de n menos 1, por supuesto, entre delta t al cuadrado. Entonces, si seguimos este procedimiento con el triángulo de Pascal, pues aquí tendríamos 1, 3, 3, 1. Simple y sencillamente rellenamos, salteándonos los coeficientes, pues rellenamos los exponentes, y entonces este último pues nos daría lugar, por ejemplo, al análogo de tercer orden. Entonces, pues el análogo de tercer orden sería f de n más 1. Este sería menos 3 veces. No me gustó ese símbolo, aquí quedó medio raro. Bueno, así. Aquí sería menos 3 veces f de n más 3 veces f de n menos 1 menos f de n menos 2. Y aquí pues habría que dividir entre un factor adecuado proporcional a delta cúbica. Entonces no necesariamente 2, no necesariamente 3, aquí tendríamos que encontrar una constante, pero podremos ir encontrando así análogos. Esto nos sirve para desarrollar el proceso de encontrar análogos cuando comparemos las dos expresiones de la serie de Taylor hacia adelante y de la serie de Taylor hacia atrás que teníamos al principio. Aquí más o menos tendríamos una guía para saber qué es lo que tendríamos que buscar. Entonces este proceso pues se puede proseguir, se pueden encontrar análogos de diferencias finitas, de derivadas de orden n, sin mayor problema. Entonces aquí ya hemos visto cómo obtenemos una ecuación, a partir de una ecuación diferencial también una ecuación en diferencias finitas, y entonces pues se hace natural pensar en que nosotros podemos definir un sistema con una entrada en el tiempo discreto, una salida en el tiempo discreto y pues alguna relación que guarden entre entrada y salida, y particularmente si son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, pues esta relación de entrada-salida va a ser una convolución. Ok, entonces una suma de convolución en vez de una integral de convolución, pero va a seguir siendo una convolución. Bueno, espero que este video haya sido ilustrativo. Vamos a seguir tratando este tipo de sistemas de diferencias finitas más adelante, sobre todo en el tema de la transformada z, y pues es necesario entender esta notación para cuando lleguemos a ese punto. Entonces esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video o que les haya sido útil, y pues los veo en el próximo.